Bien, entonces, jóvenes, el día de hoy vamos a revisar lo que se refiere a la mayéutica, la metodología de este filósofo Sócrates para entender la realidad. Vamos en lo posible a ir haciendo una ejemplificación de lo que se refiere a la mayéutica. Es importante tomar en cuenta porque en general en algunos ámbitos de la educación se ha ido plasmando con fuerza esta metodología que nos permite comprender de esta manera un poco cómo los filósofos van generando su análisis y sobre todo Sócrates. Vamos a revisar un video de Sócrates o sobre Sócrates con algunos elementos importantes. ¿Qué les pido? Por favor, tome nota de los elementos que más le llamaron la atención y que podemos aportar como elementos fundamentales del pensamiento socrático. ¿Sí? Bien, jóvenes, entonces, eso sobre la vida de Sócrates, ¿quién fue? ¿Qué más les llama la atención? ¿Qué es lo más llamativo que ustedes pudieron ver en este video sobre Sócrates? Se me va, creo, la señal que no les escucho. Lo que les haya llamado la atención, nada más, para ir comenzando con esta. Creo que habían dicho que Sócrates no había escrito nada, sino que por medio de otras personas sabían lo que Sócrates había hecho. Ya, Sócrates realmente no escribió nada, no tenemos un texto de él, no podemos saber si realmente estuvo ahí en base a sus obras. Lo sabemos a través principalmente de Platón. También existen otros, sobre todo historiadores, que hablan mucho de Sócrates, pero no hay nada escrito, no tenemos nada por parte de él que podamos decir sí fue Sócrates. No, realmente no tenemos. Tenemos solo lo que nos ha planteado su alumno principalmente. ¿Qué más? ¿Qué más le llamó la atención de Sócrates? La utilización de la mayéutica, donde hacía preguntas sobre el alumno para que él mismo se respondiera y conociera sobre sí mismo. Ya, ¿dónde las hacía Sócrates? ¿Dónde generaba estas preguntas? ¿Dónde creen ustedes que preguntaba? Se iba, por ejemplo, digámoslo así, a un colegio, a un ágora, ¿a dónde iba para preguntar? ¿A un lugar sagrado, a un templo, a una asamblea? ¿Dónde preguntaba Sócrates? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde hacía estas preguntas Sócrates? ¿Dónde generaba el diálogo? ¿No? ¿Nadie alguna idea? Sócrates hablaba en la calle. Cuando le entraba alguna preocupación, no iba a preguntarles a los sabios. Salía a la calle y le preguntaba a la primera persona que pasaba por ahí. Hablaba con todos los que podía. Sócrates interrogaba a través de esta metodología llamada mayéutica, que significa directamente dar a luz las ideas. Se basó en su madre, que era una partera, y de ahí toma la perspectiva. A ver, si las parteras, madronas, lo que ayudan es dar a luz a los niños, entonces, ¿qué debe hacer el filósofo? Ayudar a dar a luz las ideas. Sócrates, como Platón, creían en la reminiscencia, que hay elementos de vidas pasadas que están dentro de nuestra mente. Obviamente no en el sentido de reencarnaciones ni nada por el estilo, sino en que la mente recuerda o tiene memoria de elementos anteriores. ¿Y cuál es la función del filósofo? El filósofo no es el que habla sobre cuestiones complicadas, difíciles, sino el que ayuda a los demás a ir generando su propia verdad,
e ir buscando, indagando. ¿Qué más podemos puntualizar? ¿Qué otro elemento les llamó la atención de Sócrates? Continuaremos con esto de la mayéutica. ¿Qué más? ¿Qué más llamó la atención? Ustedes vieron que ahí decía, fue el único filósofo que murió por la filosofía. El único pensador que murió por ayudarles a pensar a los demás. Fue condenado a muerte por irse en contra de la religión y por corromper a la juventud. ¿Cómo? Ayudándoles a pensar. ¿Qué pasa cuando una persona le pregunta a otra y es muy incisiva? Por lo general esa otra persona se enoja o se va porque no encuentra respuestas. Entonces, a la larga, Sócrates se fue generando enemigos por esta misma consideración. ¿Sí? Ahora, ¿cómo funciona la mayéutica? La ironía socrática es quien va guiando. El filósofo no da respuestas, no genera respuestas, genera preguntas, diálogo y sobre todo trata de mostrar los errores en el pensamiento. Vamos a hacer entonces un ejercicio. Ayúdeme, Keila. ¿Qué es la felicidad para usted? Un sentimiento. Un sentimiento. Dígame otro sentimiento. Si es un sentimiento, hay otros sentimientos. El amor. El amor. Entonces, la felicidad y el amor son lo mismo. Están entrelazados. Están entrelazados. ¿Y por qué les dan nombres diferentes? ¿Por qué no los dos se llaman felicidad o amor? Porque, o sea, van como unidos, pero no es lo mismo. Solo Van de la que manito, dice usted. depende del otro. Juntitos los dos. ¿Qué le hace feliz? Estar enamorada, entonces. O sentirse querida. No sé, amor dijo usted. Yo no dije nada. Pero- Estoy poniendo lo que usted dice. Pues sí, cuando alguien se enamora tampoco pasa triste. Usted se enamora y está feliz. Sí, supongo. Y si no tiene enamorado o no está enamorada, entonces no está feliz. Yo no estoy diciendo más de lo que está usted diciendo. Usted dígame sí o no. Bueno, le vamos a dejar ahí ya para que no entre en crisis. Pero se dan cuenta. ¿Qué estoy poniendo yo? Parecería supuestamente que yo estoy dando alguna respuesta, ¿no es cierto? Pero si ustedes se dan cuenta, de fondo no estoy diciendo nada. Estoy simplemente repreguntando en base a lo que ustedes están diciendo y uniendo ideas. ¿Por qué? A veces nosotros cuando damos una definición sobre cualquier cosa, hemos utilizado un término que la filosofía ha tratado de investigar. No es tan sencillo el tema de la felicidad, que realmente es la felicidad. Y si en este momento, por ejemplo, nosotros somos felices, no siempre podemos estar en el estado de la felicidad, más allá de cualquier consideración, ¿sí? Por poner un ejemplo, nada más. Lo que yo hice en este pequeño ejemplo es tratar de mostrar cómo funciona la mayéutica. Obviamente Sócrates lo hubiera hecho mucho mejor y con mucho más forma detrás, ¿no? Pero trato de ejemplificar este sentido. Tratamos un tema. Entonces el pensador dice, bueno, yo quiero saber qué realmente es esto. Pero yo no sé, o no estoy seguro realmente, porque el conocimiento no lo he alcanzado en su totalidad y sabemos que solo sé que nada sé, dice Sócrates, solo sé que desconozco. Solo las personas ignorantes pueden afirmar que conocen todo o que lo saben todo. El filósofo y sobre todo Sócrates dice, no, o sea, lo que realmente conozco es que no sé todo. Voy a preguntar, las personas deben saber algo, un punto sobre esto. Genera la pregunta, pero no les da respuestas. Entonces usted dice, y hay un diálogo interesante sobre la belleza en Sócrates y sobre el amor también, antes de su muerte, con sus discípulos. Y le plantean varias formas, ¿no? Y dicen, por ejemplo, la belleza es una mujer o hombre bello, ¿no? Entonces Sócrates dice, bueno, pero hay también cacerolas bellas, hay
qué sé yo, animales bellos. ¿Qué les diferencia lo uno del otro? ¿Sí? Y va generando a través de la ironía. ¿Qué pasa en las personas? Lo mismo que pasó en este ejercicio. O sea, no me pregunten, dicen qué pasó. ¿Sí? Va generando inquietud. ¿Cuál es el tema y qué les pido yo aquí? Yo sé que esto es un ejemplo nomás, ¿no? Pero nos pasará a lo largo de nuestra vida. Habrá personas que nos pregunten, ¿y nosotros qué queremos? Dar la respuesta exacta. Y después nos damos cuenta que en realidad no tenemos la respuesta exacta. Entonces nos va generando molestia el que nos sigan preguntando. Es como los niños. ¿Qué hacen los niños pequeños? Están, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? No. Y entonces, y nosotros decimos, pero ya te dije, o sea, es obvio. ¿Pero por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y nos causa malestar. No sabemos todas las respuestas. Y obviamente ese es el sentido. ¿Qué les pido aquí a lo largo de su transcurso educativo? Abran más su mente a la posibilidad de que no todos saben todo. Y obviamente tal vez ni sus propios profesores sepan todo de su propia materia. Yo mismo en mi filosofía, ustedes saben lo extenso que es la filosofía. Es imposible que yo sepa todo sobre los filósofos. Es imposible. Dentro de esta consideración, entonces, dense el tiempo de irse cuestionando sobre lo que ustedes hacen. ¿Alguien algo más sobre Sócrates que les llamó la atención, que quieran puntualizar? Todo esto guiado a través del diálogo. Diálogo 2, ¿sí? Ya 2, entre las dos personas que van, y sobre todo quien pregunta es el que va sacando las ideas. Al final, en sus diálogos, Sócrates, por ejemplo, los textos como el Fedro de Platón, muestra estos elementos en Sócrates, donde sus discípulos van tratando de llegar a respuestas. Y Sócrates no les da respuestas, Sócrates les da más preguntas. Y al final, cuando han llegado a una definición, todo el mundo cree que ya estamos listos, ¿no? Ya tenemos la definición. Sócrates le da la vuelta a la respuesta y se acabó todo. Definitivamente Sócrates trata de mostrar y de demostrar que el conocimiento no es algo que lo alcanzamos cuando llegamos al tercero de bachillerato. No es cuando yo me gradúo de ingeniero, de magíster, de doctor. Es toda la vida estamos buscando el conocimiento. Y no se rindan. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nosotros creemos, bueno, yo ya soy bachiller, entonces ya, ¿qué me falta? Solo un título universitario. Yo ya soy ingeniero, doctor o lo que sea. Ya no necesito nada más, ¿no es cierto? Entonces, ¿ya para qué? ¿Para qué voy a seguir leyendo? ¿Para qué voy a seguir investigando? Sócrates nos invita siempre a volver sobre lo que creíamos que sabíamos. Bien, jóvenes, les agradezco su participación.